Con un Producto Interno Bruto per cápita de más de $51.000 y una población de casi 40 millones de personas, Canadá se ubica en la novena economía del mundo, destacando entre los primeros 10 países por su gran calidad de vida. Esto, naturalmente, ha hecho que miles de personas consideren al país como un destino ideal para rehacer sus vidas y superarse en un entorno de prosperidad y estabilidad. En esta gráfica puedes ver cómo la inmigración a Canadá se disparó entre el 2021 y 2022, recibiendo a más de 490,000 personas. El gobierno, además, tiene como objetivo estabilizar esta cifra en 500,000 por año para el 2026. Este fenómeno, sin duda, ha puesto un gran desafío para el mercado inmobiliario en el país. A mayor demanda por las casas, los precios han alcanzado niveles altísimos y, de hecho, para inicios de este año, el gobierno de Canadá impuso un dictamen que prohíbe a extranjeros comprar propiedades en el país sin incluir a extranjeros con la residencia permanente. El gobierno de Canadá afirma que la acción se deriva como un esfuerzo de atender los altos precios de la vivienda en la nación, los cuales están en niveles prohibitivos para la población en general. El precio de las viviendas en el país está por las nubes y en esta gráfica puedes ver cómo entre el 2010 y 2022 el precio subió de $350,000 canadienses a más de $800,000, un aumento de más del doble en tan solo 12 años. Incluso en ciudades como Toronto, el precio promedio de un hogar ya pasa el $1,000,000, seguido por Ottawa en más de $650,000. Si consideramos que el salario promedio está en alrededor de $40,000 anuales, evidentemente, acceder a una vivienda en el país se ha hecho una misión casi imposible. Y en este video entenderemos las razones por las que la vivienda en Canadá se ha hecho tan cara, cómo se ha llegado a esta situación, además de factores que influyen en el aumento de los precios. Así que si te está gustando, por favor considera suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Hola a todos y bienvenidos a Finanzas y Mejora Continua. El mercado inmobiliario es un pilar esencial en la economía canadiense, contribuyendo significativamente al Producto Interno Bruto y generando empleo en una variedad de sectores. En el 2020, el valor total de todas las viviendas en Canadá se estimó en más de $300,000 millones canadienses y el sector de la construcción residencial representó aproximadamente el 7% del Producto Interno Bruto del país. El mercado inmobiliario de Canadá contribuye a la nación de varias formas. La construcción de viviendas no solo impulsa la creación de empleo en el sector de la construcción, sino que también tiene efectos multiplicadores en otras industrias, como la manufactura y los servicios. La inversión en bienes raíces también representa una parte significativa de la riqueza de los hogares canadienses, afectando directamente el consumo y la inversión. Se estima que el sector de la construcción residencial contribuyó en más de $150,000 millones al Producto Interno Bruto en el 2020, mientras que el gasto total en viviendas, incluyendo la compra, renovación y mantenimiento, ascendió a más de $300,000 millones canadienses. El aumento constante de los precios de la vivienda ha sido un fenómeno constante, sobre todo en ciudades como Toronto y Vancouver. Este aumento se ha atribuido a diversos factores, incluyendo la baja tasa de intereses, la demanda de bienes raíces como inversión y la limitada oferta de viviendas en zonas urbanas de alta demanda. El bajo costo del endeudamiento ha llevado a una mayor capacidad para adquirir viviendas, pero también ha alimentado la especulación inmobiliaria. A medida que más personas buscan invertir en propiedades, la demanda ha superado la oferta en áreas urbanas, lo que ha contribuido significativamente al aumento de los precios. El desafío clave que enfrentan estos incrementos ha sido para la población joven, que ven adquirir una casa como un sueño cada vez más lejano. De hecho, se estima que alrededor de la mitad de las personas en Canadá vive de cheque a cheque, es decir, que cada dólar que ingresa se gasta. Esto pone en una situación muy complicada a las personas, ya que basta con que pierdan su trabajo o la inflación o tasas de intereses incrementen tan solo un poco para que su bienestar se vea seriamente afectado. Hay dos razones principales que explican el aumento de los precios de las viviendas: la crisis inmobiliaria del 2008 y la inversión creciente por extranjeros. La crisis financiera del 2008 sin duda alguna puso un antes y un después en la calidad de vida de las naciones. Fue una de las peores crisis económicas del siglo XXI, cuyas consecuencias afectaron gravemente a naciones como Estados Unidos y Canadá. La economía global había experimentado un proceso de expansión económica durante el año 2000,
marcado por un crecimiento sostenido en los mercados financieros, especialmente del sector inmobiliario. El incremento de los precios de las viviendas llevó a un aumento significativo en la emisión de hipotecas de alto riesgo, conocida como subprime, que se otorgaron a prestatarios con una capacidad limitada para pagar. En estos años, los bancos descubrieron que podían hacer una cantidad impresionante de dinero con el mercado inmobiliario. Hasta ese entonces, las personas compraban sus casas con tasas de intereses relativamente bajas. Los bancos prestaban dinero a bajo riesgo porque básicamente las casas eran la principal inversión de toda familia. Además, cada persona pasaba por un cuidadoso escrutinio. Sin embargo, pronto se empezó a ofrecer un instrumento llamado el Mortgage Backed Securities. Estos representaban conjuntos de casas en los que cualquier persona o institución podían invertir. Esto aceleró el crecimiento de los precios de la vivienda porque los bancos se hicieron cada vez más codiciosos, prestando dinero a cualquier persona para que comprara sus casas. Luego ponían esas casas a disponibilidad de inversión en el mercado y con esto se inflaron los precios. La burbuja inmobiliaria en Canadá comenzó a tomar forma en la década de 1990 y se aceleró en los años previos a la crisis financiera global del 2008. En esta gráfica puedes apreciar que entre los años 1990 y 2000 el precio promedio de una casa era relativamente constante. No obstante, entre el año 2000 y 2010 ese precio ya se había duplicado y hoy en día el precio promedio ronda los $700,000 y en lugares como Toronto y Vancouver no es raro encontrar precios por encima del $1,000,000. Los canadienses están más endeudados que nunca. La tasa promedio entre la deuda en los hogares con respecto al Producto Interno Bruto es superior al 100%, después de haber estado en alrededor del 60% hace tan solo 20 años. Es una situación tan crítica que, según un estudio realizado por la multinacional Ipsos, alrededor del 63% de los canadienses simplemente han abandonado la idea de ser dueños de una casa, mientras que el 76% consideraban que tener un hogar era la mejor inversión que uno podía tener. Esto quiere decir que las personas siguen considerando las casas como una gran inversión, pero no muchas pueden acceder a las mismas. Con respecto a los extranjeros, además, según la Corporación de Hipotecas y Casas de Canadá, la inmigración masiva a Canadá en los últimos años ha sido un factor significativo en la demanda de rentas en el país, lo cual mantiene altos los precios de la vivienda. En los últimos 2 años, en lugares como Toronto, los precios de la renta han aumentado en más del 40%. En Toronto, la renta promedio por un apartamento de una habitación ronda los $2,013, mientras que el salario promedio es de $3,250 antes de impuestos, lo cual supone un pago neto de aproximadamente $2,906, lo que deja a una persona con menos de $900 para gastos como electricidad, agua, gas, comida, transporte, planes de telefonía y otros. Esta situación obviamente hace inaccesible la vivienda para aquellas personas que quizás estén iniciando en el mundo laboral o probablemente sean estudiantes que tienen un trabajo a tiempo parcial para poder solventar sus estudios. Según Rental for Newcomers, Canadá admitió un récord de 431,000 nuevos residentes permanentes a finales del 2022, principalmente de la India, Filipinas y China. Y por si fuera poco, según datos del Canadian Real Estate Association, el mercado inmobiliario representa aproximadamente entre el 20 y el 25% del Producto Interno Bruto del país. El mercado inmobiliario en Canadá incluye no solo la compra y venta de viviendas residenciales, sino también el desarrollo, la construcción y alquiler de propiedades comerciales y residenciales. Según un estudio del Banco de Canadá en el 2017, la presión de la demanda extranjera fue una de las razones citadas para el aumento de los precios de la vivienda en ciudades como Vancouver y Toronto. Y en esta gráfica puedes ver cómo la inversión extranjera directa en el país aumentó en alrededor de 5 veces entre el 2013 y 2020. En respuesta a esta escalada de precios fue que el gobierno de Canadá impuso esta prohibición hacia extranjeros de adquirir una vivienda, esto sin incluir a los residentes permanentes. Estas restricciones varían en su alcance y naturaleza, pero generalmente buscan desincentivar la compra de propiedades por parte de inversores extranjeros, dando prioridad a los residentes locales. Por ejemplo, en la provincia de Columbia Británica se introdujo un impuesto del 20% sobre el valor de compra de viviendas por parte de compradores extranjeros en el 2016, y en Ontario, la provincia que alberga a Toronto, se implementaron medidas similares, incluyendo un impuesto sobre la especulación inmobiliaria y restricciones a la compra de viviendas por parte de no residentes. Estas limitaciones, las cuales tendrían una duración de 2 años, básicamente reducirían la demanda por los hogares y por lo tanto también se reduciría el precio. Sin embargo, hay un problema creciente en la población canadiense que podría dificultar el crecimiento económico en los próximos años, y es el envejecimiento poblacional. En esta
gráfica puedes ver que la proporción de personas en la edad económicamente activa entre 15 y 64 años con respecto a la población mayor a 65 años es cada vez menor, mientras que en 1971 había casi 8 personas trabajando por cada persona de la tercera edad, hoy en día es tan solo de 3. Además, la tasa de fertilidad en el país está en su nivel más bajo, con aproximadamente 1.4 hijos por mujer. Para asegurar la reposición del número de mujeres en edades reproductivas, este número tendría que ser de al menos 2.1. El envejecimiento poblacional tiene 3 consecuencias terribles para cualquier economía: el aumento del gasto de salud, la caída en la productividad y el riesgo en el sistema de pensiones. El envejecimiento poblacional afecta directamente los costos de la salud porque básicamente hay cada vez más cantidad de personas que requieren de estos cuidados. Esto implica que cada vez más los países deben destinar más dinero de impuestos al mantenimiento del sector de salud, y esto lo podemos comprobar si observamos el gasto de salud como porcentaje del Producto Interno Bruto. En Canadá, este porcentaje pasó del 8.9 en el 2000 al 13.8% en el 2020. Como puedes ver, la tendencia es al alza. Esto es importante porque a medida que la población se hace cada vez más vieja, entonces los impuestos son mayores sobre aquella masa poblacional joven que sigue trabajando y por lo tanto su poder adquisitivo se hace cada vez menor. Según el Banco de Desarrollo de Canadá, se estima que 270,000 personas se jubilen del mercado laboral cada año, y menos bebés naciendo implica menor cantidad de personas que puedan sostener este sistema de pensiones. En fin, esta medida de prohibir la compra de propiedades por parte de extranjeros podría ayudar a mantener la estabilidad del sector. Esto podría beneficiar a los compradores locales, especialmente aquellos que buscan adquirir su primera vivienda. No obstante, la reducción de la demanda de compradores extranjeros podría afectar también la industria de la construcción y actividades relacionadas. Menos inversión extranjera podría traducirse en menos proyectos de construcción y, en última instancia, en una disminución en la actividad económica de este sector. Esto podría tener un efecto contraproducente, sobre todo en la generación de empleo en el sector de la construcción. Además, la medida podría percibirse como una barrera para la participación en el mercado y potencialmente reducir la inversión extranjera directa en el país. Dependiendo de cómo evolucione el mercado inmobiliario y de los resultados de la prohibición, el gobierno podría ajustar sus políticas en el futuro. Esto podría incluir cambios en las restricciones existentes o la implementación de nuevas medidas. Y todo esto me lleva a preguntarte, ¿tú crees que esta medida realmente ayude a reducir los precios de las casas? Házmelo saber en la caja de comentarios. Por otra parte, si este video te gustó, por favor apreciaría mucho si te suscribes al canal y desactivas la campana de notificaciones. Sin más, nos vemos hasta un siguiente episodio. Cuídate mucho.